Amadas hermanas, que el Señor les bendiga. Vamos a esperar que se conecten las hermanas. Vamos a estar iniciando bajo el tema la sabiduría. Vamos a empezar esta semana dándole gracias al Señor. Vamos a esperar que alguien más se conecte. Vamos a esperar unos minutitos más. Vamos a esperar unos minutos que la gente empiece a conectarse, que los amigos, las amigas, las hermanas empiecen a conectarse. Vamos a esperar un momento más. Vamos a esperar un momento más. Vamos a esperar que se vayan conectando. Vamos a esperar un momento más que empiecen a conectarse. Vamos a esperar que se empiecen a conectar. Vamos a esperar unos minutitos más. Vamos a estar iniciando en este momento, esperando que se puedan ir conectando. Vamos a empezar dándole gracias al Señor por un día más de vida, por una semana que estamos iniciando. Le vamos a decir al Señor, gracias Padre, gracias porque tu misericordia, Señor, como dice tu palabra, cada día son nuevas. Padre, ponemos este inicio de semana en tus manos. Señor, en el nombre de Jesús te damos las gracias por la vida. Gracias por nuestras familias, Señor. Gracias por el cuidado que tú tienes, Padre. Gracias. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, ponemos, Padre, este devocional en tus manos, creyéndote a ti, Señor, que tú siempre, Padre, traes una palabra que nos habla a nuestro corazón. Señor, te doy las gracias por las personas que se están conectando. Gracias por sus vidas, Padre. Señor, en el nombre de Jesús nos disponemos a ti. Abrimos nuestro corazón para recibir, Señor, lo que tú quieras transmitirnos esta mañana. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias y te pedimos todo. En el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Bienvenidas, amadas hermanas, las que ya se conectaron, a las personas que también se van a conectar posteriormente. Vamos a dar inicio al devocional de esta semana bajo el tema siempre de la sabiduría. Sabemos que el Señor en este tiempo nos ha inquietado y les ha inquietado también a las demás hermanas a hablar de la sabiduría. Vamos a leer Proverbios 1:7 para iniciar. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice de la siguiente manera: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Saben, cuando nosotros leemos este versículo, y la mayoría creo que hemos escuchado este verso bíblico, habla acerca del temor a Jehová. En este versículo, el temor es empleado con un significado de reverencia y de un profundo respeto hacia el Señor. Y ustedes me dirán, hermana Yesenia, pero ¿por qué siempre cuando hablamos de sabiduría, en la mayoría de versículos que encontramos en la Biblia, también nos hace referencia a la insensatez?
La misma palabra nos está diciendo que los necios desprecian la sabiduría. Y si la sabiduría es el temor a Jehová, justamente es en este temor a lo que la mayoría de veces nos cuesta entrar. Porque luchamos con este libre albedrío de nosotros querer hacer las cosas a nuestra manera. Sin embargo, en el libro de Proverbios, la Biblia nos habla, en el libro de Reyes también, acerca de Salomón, que fue un rey el cual el Señor le llenó de sabiduría. Y de esto la Biblia registra el libro de Proverbios, donde encontramos una serie de enseñanzas acerca de cómo conducirnos de una forma sabia en el transcurso de lo que es la historia de nuestra vida por esta tierra. Y me dirán, hermana Yesenia, pero la sabiduría, ¿cómo la adquiero? Porque si la sabiduría es el temor a Jehová, pero yo no siento ese temor hacia Dios, o en algunas ocasiones pues hasta se me olvida consultar qué hacer con el Señor en diferentes situaciones. Mira, ¿cómo empieza a manifestarse la sabiduría en la vida de una persona? Es una pregunta que yo les voy a dejar acá, pero también le vamos a dar una respuesta para que nosotros sepamos si carecemos o no de sabiduría y vayamos evaluando si realmente estamos siendo mujeres sabias o si realmente necesitamos adquirir un poco más de sabiduría. Dejo notar también que, como decía el apóstol Pablo, no pretendo haberlo alcanzado todo, sino que prosigo a la meta. Esto significa que constantemente nosotros debemos estar creciendo en sabiduría. Mira lo que dice, es un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia, capacitándonos con discernimiento de la verdad, de lo bueno y de lo malo. Adquirir sabiduría en el libro de Proverbios también nos está enseñando a cómo actuar de una forma inteligente. Y mira lo que dice Primera de Reyes 4:34. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Si ustedes notan, cuando inicié, yo les hice mención del sabio Salomón, pero Salomón no nació siendo sabio, él pidió ser sabio. ¿A dónde fue Salomón? A la presencia del Señor. Y si el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, si nosotros tenemos temor a nuestro Creador, sabemos que no dependemos de nosotras mismas, la sabiduría la vamos a adquirir buscando la presencia del Señor. Y mira lo que dice Proverbios, capítulo 2, versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento e inteligencia. Yo les decía también que la inteligencia va acompañada de la sabiduría. Y este verso nos está enseñando de dónde viene la sabiduría. Y el verso nos hace reflexión que la sabiduría viene de Jehová. Y mira lo que dice Eclesiastés 2:26. Porque al hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Nota que el Señor no solo está interesado en darnos sabiduría, sino también ciencia, pero también quiere que tú vivas llena de gozo. Mira lo que dice Job 28:12. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Nota que siempre que habla de sabiduría también nos habla de inteligencia. Y encontramos la respuesta siempre en el libro de Job, en el verso 28, y dice de la siguiente manera: y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y apartarse del mal la inteligencia. Significa que si yo quiero ser una persona llena de sabiduría, no puedo encontrar sabiduría apartada del Señor. Necesito constantemente estar conectada a esa fuente de sabiduría a través del temor de Jehová. Si nosotros tenemos temor de Jehová,
sabemos que nos vamos a privar de actuar de una forma bajo nuestro propio conocimiento. Al actuar de esta manera, también la Biblia nos hace reflexión que nosotros actuamos de una forma inteligente. Y si ustedes notan, hemos leído el libro de Eclesiastés, de Job, y en estos libros siempre el Señor nos está haciendo referencia acerca de la sabiduría y acerca del temor. Mira lo que dice Salmos también 19:9. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son todos justos. El temor de Jehová, nos inicia diciendo este verso, es limpio. O sea que la pureza también es parte de lo que es el temor a Jehová. Mira lo que dice Proverbios capítulo 10, versículo 27. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. A través de conforme yo voy leyendo la palabra, quiero que notes cuáles son las características de la sabiduría. Anteriormente el Salmo nos decía que el temor a Jehová es limpio. La pureza es algo que nosotros constantemente tenemos que buscar, la santidad. En Proverbios 10:27, el Señor nos dice que el temor de Jehová aumentará los días. Y si el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, entonces en la sabiduría también encontraremos largura de años. Mira lo que dice, vuelvo a leerte Proverbios 10:27. El temor de Jehová aumentará los días. Hay un verso en la Biblia también que nos hace referencia a honrar a padre y a madre, y nos dice que es el primer mandamiento con promesa, que a causa de esto nosotros tendremos largura de días. Nota que Salmo 19:9 también lo está diciendo, pero cuando te manda a honrar a padre y a madre es actuar de una forma inteligente a través de adquirir la sabiduría de la palabra para saber conducirnos en la vida. Y nota que la sabiduría también es lo que te va a dar largura de vida. Sabes, a mí un pastor en alguna ocasión me decía, cuando uno nace, no nace siendo malo. Conforme uno se va formando, realmente es que uno va adquiriendo todo. La Biblia nos enseña que lidiamos con nuestra naturaleza pecaminosa, por eso tenemos una inclinación hacia el pecado o hacia hacer lo malo. Pero qué bueno es cuando nosotros encontramos el camino o la forma para conducirnos de la forma correcta bajo el temor de Jehová. Y me decía él, lamentablemente la Biblia también registra, y digo lamentablemente porque la Biblia dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y me decía él, ¿cuántas personas se pierden porque jamás en su vida abrieron una Biblia? Porque jamás en su vida prestaron sus oídos a escuchar lo que significa la palabra de Dios. En la Biblia está, me decía, la historia de cómo las personas nacen, cómo se conducen, cómo mueren, ahí está todo. Si leemos la Biblia, en Eclesiastés, la Biblia también nos enseña de que todo en este mundo es vanidad. Y si leemos el libro de Proverbios, nos enseña la forma en cómo ser mujeres virtuosas, en cómo ser madres, en cómo ser esposas ejemplares. Y cuando yo leo todo esto, el Señor a mí me enseña de que realmente no es que no podamos conducirnos de la forma correcta, es que muchas veces nos falta ese temor a Jehová para saber ejercer de una forma sabia e inteligente todos los roles que nos tocan en la vida. Yo sé que muchas de las que estamos conectadas somos madres. Yo sé que también desempeñamos un rol como compañeras de trabajo, como una esposa, como una hermana, como una hija, como una amiga. Pero ¿qué tanto nosotros reflejamos este temor de Jehová en todos estos ámbitos? Es aquí donde nosotros debemos evaluar si realmente estamos siendo unas mujeres sabias. Y es lo que el Señor inquietaba en mi corazón esta mañana. Y vamos a leer Proverbios 4, 5, 9. Y dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia,
No te olvides, no te apartes de las razones de mi boca. Mira, esto nos está haciendo referencia a cómo nosotros no debemos olvidarnos de actuar con sabiduría. Yo les hacía mención acerca de todos los ámbitos en los cuales nosotros nos desempeñamos. Y mira lo que dice: adquiere sabiduría. ¿Cómo adquirimos sabiduría? Buscando la presencia del Señor, bajo el temor de sus mandamientos. Yo en algunas ocasiones siempre menciono, no basta con decir solamente soy cristiano, no basta con decir yo ayuno, yo oro, yo me congrego, sino que tanto nosotros podemos reflejar como hijas o hijos de Dios esa sabiduría que el Señor nos enseña a través de su temor, que tanto nosotros seguimos el mandamiento del Señor, sus consejos que están escritas en su palabra. Y mira lo que continúa diciendo el verso: no la dejes y ella te guardará, haciendo siempre referencia a la sabiduría. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Mira cuáles son los beneficios o las ventajas de que nosotros nos conduzcamos de una manera sabia. Y mira lo que dice Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. En este versículo, en Proverbios 14:1, específicamente nos está hablando a nosotras las mujeres. La mujer sabia edifica su casa. Ya nosotros entendemos que adquirir sabiduría es el temor de Jehová, y para encontrarla debemos estar en su presencia. ¿Cómo nosotros vamos a actuar de una forma sabia? Como esposas, por ejemplo, en nuestra casa, realmente nosotros estamos actuando con sabiduría, realmente estamos siendo esas mujeres ejemplares. ¿Cuántas personas en nuestro entorno no conocen al Señor? Realmente estamos siendo ese ejemplo de personas sabias. O realmente nosotros como madres estamos, la Biblia también dice en Proverbios, siempre hablando del libro de la sabiduría: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué nos está enseñando? Nos está dando una instrucción sabia de cómo actuar como madres. La Biblia también nos enseña en Proverbios 31, hace una descripción de cómo nosotros podemos actuar como mujeres virtuosas. Nos hace referencia acerca de cómo ser esposas, de cómo ejercernos como mujeres trabajadoras, de cómo ejercernos con esa sabiduría que el Señor quiere que nosotros nos conduzcamos. Mira lo que dice: mas la necia con sus manos la derriba. La Biblia también nos enseña de que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace se le cuenta como pecado. ¿Por qué te digo esto? Porque la necedad o la insensatez que nos habla también la palabra del Señor cuando nos habla acerca de la sabiduría, es muchas veces que nosotros, aún teniendo el conocimiento o habiendo leído ya esta palabra, habiéndonos el Señor instruido de cómo ser sabias, muchas veces nosotros insistimos en mantenernos en lugares que nos estancan espiritualmente. Esto no significa de que no hay alguna manera de nosotros llegar a la presencia del Señor y pedir esa sabiduría de lo alto. La Biblia nos enseña que lidiamos todos los días, que hay una lucha entre el espíritu y la carne. Y ustedes saben que realmente a veces en nuestro entorno también hay situaciones que se nos salen de nuestro control. Hay situaciones que muchas veces nos cuesta mantenernos en esa sabiduría que el Señor quiere que mantengamos. Pero el libro de Proverbios nos enseña que es en la presencia del Señor donde adquirimos sabiduría. La sabiduría también nos enseña
a llenarnos de fortaleza. Cuando venimos a la presencia del Señor, no solamente somos sabios, no solamente el Señor nos instruye a través de su palabra, sino que también nos llena de fortaleza para que en esos momentos donde nosotros perdemos ese sentido de ser sabios, el Señor también nos pueda fortalecer a través de su Santo Espíritu para que podamos actuar de la forma correcta. ¿Cuántas actuamos con sabiduría cuando nos están levantando una calumnia, cuando en nuestra casa nos están haciendo algún tipo de confrontación y nosotros queremos responder de la forma que nosotros consideramos que a sacarnos el enojo, por ejemplo? Son situaciones donde yo creo que esta mañana el Señor nos está invitando a que nosotros podamos actuar de una forma sabia, que podamos ser esas mujeres ejemplares llenas de sabiduría frente a aquellos que aún no han conocido al Señor, que podamos tener la capacidad de ser sabias en esos momentos que no sabemos cómo actuar. Mira lo que dice Proverbios 8:11, para ir terminando, porque al final quiero que oremos, que le pidamos al Señor que si carecemos de sabiduría, que el Señor pueda llenarnos, que a partir de terminar todos estos servicios donde el Señor nos inquieta a hablar de la sabiduría, que nosotros podamos salir empapadas de ser mujeres sabias, que cuando nosotros vayamos a algún lugar podamos mostrar que en nosotros mora el Espíritu Santo, que nosotros realmente tenemos esa sabiduría de la palabra del Señor. Mira lo que dice Proverbios 8:11, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Mira cuán importante es que nosotros seamos sabios. Dice que es mejor la sabiduría que las piedras preciosas. Lo valioso de la sabiduría es que el valor de ella es mayor a una piedra preciosa. ¿A cuántas de nosotras las mujeres no nos gustan los regalos, las joyas, que andamos haciendo los jueguitos de aritos, y nos encanta ver esas cositas tan delicadas puestas en nosotros? Pero mira lo que nos enseña, es mejor la sabiduría que las piedras preciosas. Imagínate si una piedra preciosa es algo hermoso, es algo que llama la atención, que da gusto verlo. Vestirnos de sabiduría es una gracia mayor, es algo invaluable. Y mira lo que dice, y todo cuanto se pueda desear. Imagínate cuántas cosas nosotros deseamos en nuestra vida como madres. Deseamos que nuestros hijos sigan al Señor, como madres deseamos que nuestros hijos salgan adelante, deseamos tener una relación genuina con nuestros esposos. Y hay una serie de situaciones y anhelos que están en nuestro corazón. Pero mira lo que dice acerca de la sabiduría. Y todo cuanto se pueda desear, dice todo, no dice si tú deseas, un ejemplo, un carro nuevo, vamos a hablar de algo más simple, digamos, o que tú deseas un par de zapatos, un ejemplo, que puede ser cosas que no son relevantes, pero que hay de aquellos anhelos que son más profundos en nuestro corazón. Pero dice, y todo, o sea, abarca todo, no solo una cosa, algo material, algo íntimo de tu corazón, sino que dice, y todo cuanto se pueda desear, no es de compararse con ella. O sea, que la mayor gracia que nosotros podemos tener es ser sabias. Y mira lo que continúa diciendo, yo, la sabiduría, habito con la cordura. Yo les hacía mención acerca de las escenas donde nos enojamos de una forma explosiva o nos cuesta controlar nuestro carácter, bueno, nuestro temperamento, porque el carácter es saber conducirse de la forma correcta ante las diversas situaciones que vivimos. Pero mira lo que dice, yo la sabiduría habito con la cordura. Nota que la sabiduría va acompañada de ciertas características. Hablamos de la inteligencia, hablamos que el principio de ser sabio es el temor de Jehová. Hablamos de la cordura y mira lo que sigue diciendo el verso. Y halló la ciencia de los consejos. Esa palabra ciencia, ¿cuántas hemos hablado, hemos experimentado acerca del don de ciencia? Del don de conocimiento, del don de discernimiento.
Y mira lo que dice, y halló la ciencia de los consejos, la ciencia de los consejos, la ciencia de los consejos de quién, los consejos de la palabra del Señor. Y nos dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Para ser sabias nosotros tenemos que ser enemigas del mal. Un pastor me decía, ¿tú crees que un cristiano puede sentir odio? Que el único odio que tú puedas experimentar, me decía, porque son emociones. Me decía él, uno cree que todo es pecado. ¿Sabes qué es lo que tú tienes que odiar? Es el pecado, ¿no? Porque el Señor ama al pecador, pero no ama. ¿Qué es lo contrario al amor? Es aborrecer. Esa es la palabra correcta. No es odio, es aborrecer. Eso me decía él. Es aborrecer el pecado. Y mira lo que dice. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia. Otro tema de la soberbia y la arrogancia. El mal camino y la boca perversa aborrezco. Eso no lo digo yo, esto lo dice la palabra del Señor. Cuando el Señor, nosotros hemos leído en Job, si ustedes notaron, Salmo, Proverbios, Eclesiastés, pero en la mayoría de versículos que yo he leído, hemos leído Proverbios, que es donde la palabra del Señor se enfrasca en hablar de sabiduría, y encontramos una serie de instrucciones, como le mencionaba, de cómo conducirnos como madre, como esposas, como hijas, como trabajadoras, etcétera, etcétera. Pero nota en el versículo 8 de Proverbios, cómo el Señor nos hace referencia también acerca de lo malo, acerca de la insensatez, acerca de la necedad de nuestro corazón. ¿Por qué razón el Señor no solo nos instruye cómo aprender a ser mujeres sabias o cómo adquirir sabiduría? Porque el Señor nos está instruyendo de cómo adquirir sabiduría, de cómo ser sabias. Pero nota que en la mayoría de versos que hemos leído, encontramos siempre como algo opuesto al momento de hablar de sabiduría. ¿Por qué razón? Mira lo que dice. Y halló la ciencia de los consejos, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Y si el Señor aborrece la soberbia y la arrogancia, son esas características donde tampoco somos mujeres sabias. Yo debo comentarles y testificarles de que en algún tiempo, gracias a Dios, a mí me decían a veces cuando, si ustedes notan mis redes sociales, y yo siempre les voy a hacer referencia a esto, en alguna ocasión yo me sentí inquieta a borrar todo lo que yo posteaba anteriormente en las redes sociales. Porque hubo un tiempo, después de mi juventud, que tuve a mis hijos, donde yo constantemente quería hacer notar por los niveles de ataque que tenía como mujer. Yo fui una persona muy criticada y muy atacada por vecinos del lugar donde yo residía en ese momento. Y había cierta discriminación porque mi familia materna venía de una zona rural. Y algunas de las vecinas que vivían frente a mi casa sabían que mi familia materna provenía de una familia bastante humilde, a diferencia de la familia de mi papá, que venía de otro. Entonces había una disfunción en esa relación, y la gente, algunos compañeros que yo había tenido en el bachillerato, algunos padres de mis compañeros lo sabían. Cuando yo llego a vivir a este lugar, empiezo a sufrir como esos ataques de discriminación por el hecho de dónde provenía mi familia materna. Y de alguna manera para la gente, yo construí un negocio para cuidar a mis hijos porque estaban siendo bebés, tuve que terminar la universidad. Y les voy a compartir esto para que les pueda edificar de cómo a veces nosotros, ante los momentos de presión, en ese momento yo no era cristiana, tampoco conocía acerca de esta palabra. Pero quiero que noten cómo en esos momentos de presión a veces nosotros podemos perder tanto la esencia de lo que el Señor ha depositado en nosotros. Como les menciono, en ese momento yo no era cristiana. Sin embargo, mi abuela materna de esta familia humilde, por eso la Biblia dice que el Señor levanta de lo más vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. Mira lo que
Lo que pasaba en esta situación era que yo puse un negocio y el negocio era un negocio sencillo. Vendíamos tortillas, pupusas típicos en las tardes y con eso yo sustentaba y ayudaba en mi hogar y en la crianza de mis hijos. Pero cuando ellas notan que yo estoy poniendo esto, era como todo estaba bien, era como si el hecho de yo venir de una familia humilde no tuviese derecho a algo más, era como, está bien que haga esto, que era eso que yo sentía, que ellas venían y eran como hasta muy amigables conmigo. Pasa de que yo en el momento que yo tuve a mi primer hijo, yo estaba estudiando en la universidad, pero debido a mi embarazo yo retiré mis estudios. Cuando pasa todo esto, en mi corazón siempre habitó el anhelo de querer continuar con mis estudios. Y una forma de yo querer buscar el tiempo y de no buscar un trabajo afuera era el hecho que yo no quería dejar a mi niño con nadie porque decía no me lo van a cuidar bien y es como era mi primer bebé y ustedes saben que cuando uno es madre por primera vez uno quiere sobreproteger a su bebé a toda costa. Entonces yo pensando en el niño y en la forma de cómo ayudar, con esfuerzo yo fui poniendo este negocio. De repente, cuando pasaron los años, yo retomé la universidad, siempre sustentándolo de ese negocio. El Señor fue tan bueno, aun cuando yo no le conocía, que el Señor siempre respaldaba lo que yo hacía. Pero cuando las personas empiezan a notar que yo ya no era la jovencita nada más que estaba haciendo pupusas, que estaba haciendo tortillas, empiezan a ponerme títulos como me llamaban India Tortillera, me llamaban como la India de Cantón y me ponían una serie de situaciones que me lo hacían notar incluso en las redes sociales. Como cualquier persona humana, todos sabemos que todos tenemos dignidad, yo me sentía mal. Les debo confesar que yo me encerraba a veces a llorar y yo decía, no era cristiana, pero yo decía, porque la vida es tan injusta, yo no me meto con nadie, yo no le hago daño a nadie. Entonces, la actitud de estas personas no era ninguna actitud sabia. Primero, porque la arrogancia, y mira lo que dice, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrece. Todas estas características que nos habla Proverbio era lo que yo recibía de estas personas. Y eran mujeres, y eran señoras, y eran esposas. Por eso te digo yo, cuán importante es como la cordura dentro de la sabiduría. En estas situaciones a veces no podemos, porque yo les debo ser tan sincera y les abro mi corazón que mi actitud dentro de la casa era una actitud deprimida, pero yo salía a la calle, frente a ella yo quería demostrar que todo estaba bien. Y cuando me las encontraba en la calle, yo pasaba de largo con mi frente en alto, y esa también era una actitud arrogante, que la actitud de ella estaba ocasionando una reacción en mí. ¿Y saben lo que hace el enemigo con estas acciones? Es que atrae a este mismo ámbito de arrogancia y altanería. Porque entonces ya mis publicaciones en Facebook ya no eran un verso alusivo a ser positivos, ya no era algo de emprendimiento, ya era con una actitud de arrogancia, que yo entraba a la universidad, que yo iba a estos lugares, que yo iba a aquello, que yo hacía mil cosas. Entonces, cuando yo empiezo a postear esto, ¿saben qué fue lo que yo atraje a mis redes? Gente falsa y superficial que empezaron a ser mis amigas porque ya yo estudiaba en la universidad, porque ya el estatus o la posición para ellas iba cambiando, porque ya el tener una carrera universitaria, cuando yo me graduó, yo estudié periodismo gracias al Señor y se los comparto con toda humildad porque es algo que yo ahora entiendo, porque a veces el Señor nos prepara en lo secular porque es lo mismo que va a usar al momento que Él nos levante, pero no es para vanagloria, no es para sentirnos superior a otros. Saben, yo siempre también les comento a todas las personas que se conectan y se congregan conmigo que yo no he conocido un lugar más alto que los pies del Señor. Yo debo decirte que esos lugares de arrogancia, de altanería,
de donde yo quería demostrar algo, porque también pasa que nos sentimos vacías cuando queremos demostrar que somos superior a alguien. Y no sé por qué les estoy contando todo esto, créanme que eso no lo había planificado dentro de la predicación, pero sé que cuando el Espíritu Santo me inquieta a decir algo, sé que viene de parte del Señor. Y lo que yo les quiero comentar es que yo caí en ese ámbito. Ya empecé a cambiar mi vestimenta porque yo ya no quería vestirme de una forma más sencilla. Y todo era porque yo me sentía hasta cierto punto menos que esta gente. Al final pasé muchos años en ese estilo de vida. Cuando yo me gradúo, el Señor me da la oportunidad de entrar a una agencia de periodismo internacional. Y eso fue que le dio un cambio total a mi vida. Dentro de esto, yo debo decirte que empecé a relacionarme con personas de los medios de acá del país y algunos medios de Estados Unidos. Y eso a mí hizo que la arrogancia y la altanería se fuera muy arriba. Durante todo ese tiempo, entonces era yo la que empecé a menospreciar a la gente. Eran las que yo ponía post donde decía, las que se burlaban de mí que no son nada, las que me llamaban India tortillera y miren dónde están ellas y dónde estoy yo. ¿Ustedes creen que a Dios le agradaba esa actitud que yo tenía? Y todo era porque en mí había quedado un resentimiento. La arrogancia y la altanería nos hace ser crueles con los demás. Yo debo decirte esto, el Señor no se agrada. La Biblia también nos dice que al humilde el Señor mira de cerca, más al altivo lo mira de lejos. Y yo tengo que decirte esto, no sé por qué el Espíritu Santo me inquieta tanto a decir esto, pero yo debo decirte que en ninguno de esos ámbitos yo encontré lo que he encontrado en el Señor. Y debo decirte de que fue tanto el proceso, porque el Señor a mí, yo siempre les he compartido a quienes me conocen, me ha venido moldeando, me ha venido procesando de una manera que yo a veces le decía al Señor, Señor, ¿por qué tanto? ¿Por qué tanto? Pero eso es lo que a mí ahora me da autoridad de decirte ahora, en el nombre de Jesús, que esos caminos a veces el Señor quiere evitarnos. A veces somos nosotras, por la falta de sabiduría, por la falta de conocimiento de la palabra del Señor, que nos ocasionamos consecuencias que el Señor en ningún momento es una prueba o es un proceso para formarte. A veces es una necedad en nuestro corazón. ¿Ustedes creen que durante todo ese tiempo yo fui una mujer sabia? No. Fue una mujer insensata que se dejó guiar por las artimañas de Satanás, por los ataques que yo tenía con estas personas. Miren, yo también les digo a las mujeres que se conectan conmigo también en el ministerio de una forma interna, qué triste es ver que nosotros como mujeres a veces nos atacamos entre mujeres, cuando deberíamos de ser esas mujeres que la gracia de una sea el respaldo de la gracia de otra. Generalmente yo les decía a mis compañeros, no veo hombres peleando mucho con hombres, sino que veo mujeres tratando de como buscarnos esa manera de siempre irnos atacando. Yo les decía al Señor, ¿por qué? ¿Por qué si realmente estamos llamadas a demostrar ese amor? La Biblia nos enseña que en el cuerpo de Cristo todas somos necesarias. Yo siempre instruyo a las ovejas a que la función de mi mano no es la misma de la función de mi pie. Y tanto el pie como la mano son necesarios en mi cuerpo. Y yo oro, y es mi oración, y vive Jehová, y vive mi alma, que es el anhelo de mi corazón, y es mi oración, que dentro de los ministerios y dentro de las iglesias nosotros podamos reflejar lo que Jesús hacía. Porque hemos perdido la esencia de la sabiduría, del amor y del temor a Jehová. Estamos más interesados yo les decía ayer en un servicio, estamos más interesados en quién canta mejor, en quién predica mejor, en quién se mira mejor, y hemos perdido la esencia del amor y del temor a Jehová. La Biblia nos está instruyendo que la sabiduría es el temor a Jehová, y dentro del temor a Jehová yo no he leído o he encontrado un verso que me enseñe que yo tengo que ir viendo a mis hermanos, sino la Biblia dice viendo al blanco perfecto que es nuestro Señor Jesús.
pero nos enfocamos en la Biblia dice, no viendo a diestra ni a siniestra, es decir, no desviando la mirada. Y la Biblia también nos enseña que Pedro se estaba hundiendo, porque al momento que Pedro iba conduciéndose sobre las aguas, él estaba viendo a Jesús, iba caminando sobre las aguas, iba caminando en un ámbito sobrenatural. Pedro no estaba viendo a los lados, pero en el momento que él baja la mirada y nota que sus pies estaban caminando sobre las aguas, él empieza a hundirse. ¿Sabes qué? Espiritualmente, ¿qué nos enseña esto? Que en ese lapso de bajar tu mirada, apartar la mirada del blanco perfecto que es Jesús, en ese momento él empieza a hundirse. Son situaciones que pueden ser bien pequeñitas, en las cuales nosotros apartemos la mirada del Señor, que olvidemos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si tememos a Jehová, vamos a seguir su consejo, vamos a seguir sus mandamientos, vamos a seguir su instrucción, la que está en la palabra, no la que yo digo, sino la que está en la palabra del Señor. Así que yo les invito a que podamos reflexionar bajo la palabra que el Señor, yo siempre digo, cuando el Señor me pone a predicar algo, sé que el Señor también me está hablando a mí. Así de que yo les voy a dejar acá todo lo que hemos reflexionado, todo lo que el Señor me ha permitido transmitir esta mañana. Y les voy a invitar a que podamos estar conectadas con el Señor, en la presencia del Señor, que siempre seamos mansas y humildes, como dice la palabra, buscar el rostro del Señor y a pedirle que nos vista de esa gracia, de sabiduría, de ser esas mujeres sabias que el Señor quiere que seamos. Yo creo que en ese tiempo el Señor está levantando mujeres llenas de mucha gracia, llenas de mucha presencia del Espíritu Santo. Y considero también que el enfoque nuestro debe estar en el amor y en el temor de Jehová, no en lo demás, porque yo siempre, ¿saben? Les voy a compartir ya para finalizar, que cuando el Señor a mí empezó a usarme, yo me asustaba mucho, porque no entendía que era revelación, que era ciencia, no entendía que eran visiones, no entendía, yo me asustaba, porque no entendía. Cuando yo empecé a preguntarle al pastor que en ese momento pastoreaba en la iglesia donde yo estaba, empiezo a notar cierto celo, cierta incomodidad en él. De repente, la mayoría de personas se acercaba a mí preguntándome alguna cosa y yo me admiraba y me asustaba a la vez, porque yo decía, pero es que yo no tengo el conocimiento, pero es que yo no, ¿por qué me preguntan a mí? Pregúntenle al pastor, esa era mi actitud, porque no entendía. Pero déjame decirte que no es uno quien levanta, no es uno solo es un instrumento. La persona que Dios quiera levantar y usarlo va a hacer a la manera de Él. Y tener esa mansedumbre de aceptar que nosotros somos llamados por un Dios todopoderoso, no por otra persona. Y que en el cuerpo de Cristo es muy bueno. Y créanme, es algo que he experimentado en la iglesia donde el Señor me ha plantado hoy en día. Es muy bueno que te recuerden como el líder. Yo siento algo muy fuerte en el espíritu y sé que aquí hay mujeres que son líderes. Y no hablo solamente por la líder, que de verdad que hermana Alicia, espero que el Señor la bendiga grandemente, sino porque puedo sentir en mi espíritu que hay mujeres que tienen un liderazgo ministerial. El Señor las conoce, yo no las conozco, pero puedo sentir que hay mujeres que el Señor va a levantar de una manera muy fuerte. Y qué bueno es que podamos ser esas mujeres líderes llenas de gracia, que las personas que van aprendiendo o van caminando con el Señor puedan tener un registro cuando digan, cuando yo empecé, esa persona me ayudó, me instruyó y siempre me animó a seguir adelante. Porque así como encontramos personas que llenas de sabiduría, que comparten lo que ya recibieron de gracia, también encontramos personas que para nada aplican la sabiduría del Señor y mucho menos el temor al Señor. Así que yo les invito a que podamos ser esas mujeres sabias diferentes a lo que la iglesia hoy en día está viviendo dentro de los templos. Generalmente demostramos algo muy diferente a lo que es la esencia del Evangelio. Yo voy a cerrar con esto, hoy sí ya no les voy a quitar más tiempo. Yo les invito a que podamos valorar
lo que fue el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Yo siempre he dicho, Jesús fue el mayor acto de obediencia. El Señor se entregó por amor, sí, pero cuando el Señor le dijo, pasa de mí esta copa, que no se haga conforme a mi voluntad, fue un acto tan sabio de Jesús, decirle al Señor, Señor, quizás yo no quiero ir a la cruz, sin embargo, que no se haga mi voluntad, que se haga conforme a la tuya. Eso le estaba diciendo Jesús. Y fue hasta la cruz, dice la palabra del Señor, por amor. Fue un acto de amor, algo que se ha perdido dentro de las iglesias. Por amor el Señor dio su vida. Por amor Jehová envió a Jesús a morir en nuestro lugar. Y sabia fue la respuesta de Jesús antes de ir a la cruz, cuando le dijo, Señor, que no se haga mi voluntad, que se haga conforme a la tuya. ¿Cuántas estamos dispuestas a decirle, Señor, si lo que yo he sido hoy es lo que yo he querido ser, Señor, yo rindo mi voluntad, lléname de sabiduría? Eso es un acto de sabiduría, rendirnos al temor de Jehová, adquirir el consejo de la palabra. Así que yo voy a empezar a orar. Si alguien tiene alguna petición, puede escribirla en el mensaje. De verdad, es el anhelo de mi corazón que nosotros podamos ir avanzando en el caminar del Señor. Hay mucha necesidad. Hoy en este mundo estamos en tiempos difíciles, donde la frialdad existe no solo en los templos, sino allá afuera, no se diga. Así que yo les invito a que donde quiera que nosotros vayamos, podamos actuar de una forma sabia, bajo el temor del Señor, pero que también podamos reflejar ese amor. Parte de ser sabios es mostrar ese amor a las personas que necesitan de verdad conocer al Señor. Qué bueno sería que el ministerio de Mujer Levántate y Resplandece, donde quiera que vayan, ocurran milagros, porque el tiempo de Dios no ha pasado, el Señor sigue siendo el mismo. Pero qué tanto nosotros queremos dejarnos usar por el Señor. Es admirable como la Biblia relata cuando Pedro pasaba, solo con su sombra la gente sanaba, pero estamos desenfocados de lo que es la verdadera esencia del Señor. Así que yo les invito a que podamos estar conectadas en oración en este momento. Vamos a estar orando para que el Señor, a partir de ahora, si hay algo que a Él no le agrada de nosotros, que hemos actuado de una forma insensata, necia, pueda ser Él quien pueda a partir de hoy traer un renuevo en nuestro corazón, que remueva toda altanería, que remueva toda arrogancia, que remueva toda insensatez, que remueva el Señor todo aquello que no es grato, que podamos ser sabias de apartarnos del mal. Señor Jehová, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, venimos delante de tu presencia una vez más, Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, ahí donde se encuentran mis hermanas, las personas que van a ver esta transmisión posteriormente. Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy la libertad, Espíritu Santo, para que puedas moverte y usarme conforme a la voluntad del Padre. Reconozco, Señor, que soy únicamente una vasija de barro en tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, haz lo que mejor tú sabes hacer, Padre. Yo me dispongo a ti. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, yo presento la vida de estas mujeres, Padre. Mujeres llenas de gracia, mujeres virtuosas, Padre. Ahora vamos a remover en tu nombre, dice tu palabra, Señor, que tú nos has dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Bajo ese decreto, Padre, de tu palabra, bajo esa autoridad, dice tu palabra también que tú nos diste identidad de hijas tuyas, Padre, no hijas de cualquier cosa, hijas tuyas. Y que cuando Jesús se levantó de la cruz, tú nos hiciste coherederos juntamente con Él. Por esa autoridad, Padre, por ese pacto de amor que es mayor, Señor. Dice tu palabra que tu perfecto amor, Padre, tu perfecto amor, dice tu palabra, echa fuera todo temor, y que tu amor cubre multitud de pecados.
Padre, entramos a tu presencia diciéndote, perdónanos. Perdónanos porque muchas veces actuamos de una forma insensata. Perdónanos porque muchas veces tenemos el conocimiento pero no la práctica. Perdónanos, Padre, porque muchas veces, Señor, nos reflejamos lo que tú quieres que nosotros seamos. Perdónanos. Dice tu palabra que el que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanza misericordia. Espíritu Santo, dice tu palabra que cuando no sabemos orar, tú nos diriges. Hazlo a tu manera. Padre, yo sé que tú quieres sacar cosas que no te gustan de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te entregamos todo aquello que no te agrada. Padre, clamamos para que sea tu presencia a través de tu Santo Espíritu, Señor, removiendo y transformándonos como esas mujeres virtuosas que tú quieres que seamos. Te pedimos perdón, Señor, si de una forma insensata hemos, Padre, lastimado a alguien. Señor, si hemos herido a alguien. Padre, en el nombre de Jesús, y dentro de nuestros hogares o dentro de nuestro núcleo familiar no hemos reflejado lo que predicamos, lo que decimos de ti. En el nombre de Jesús. Oramos por todas las personas, Señor, que han sido lastimadas. Por las mujeres, Señor, que están lidiando con depresión, Señor, con ansiedad. Padre, en el nombre de Jesús venimos reprendiendo toda obra de las tinieblas. Venimos rechazando, Señor, todo lo que el enemigo quiera levantar para atacarnos a nosotras. Pero también, Señor, presentamos delante de ti a estas mujeres que constantemente se conectan pidiendo oración. A todas estas mujeres que de alguna u otra forma nos hacen llegar su inquietud, Padre. Mira su necesidad, papá, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos por ellas. Intercedemos, elevamos un clamor por ellas, Padre. Por estas mujeres, Señor, que han perdido el deseo de vivir, Padre. Por esos pensamientos suicidas, Señor. Por toda depresión, Padre, que alguien pueda estar atravesando en el nombre de Jesús. Padre, rompemos toda ligadura de muerte en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, presentamos a nuestros hijos delante de ti. Les cubrimos con tu sangre preciosa. Decretamos Salmo 34 sobre sus vidas. Tu palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que te temen, Padre, y los defiende. Eso dice tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz. Padre, en el nombre de Jesús, que donde ellos caminen, que donde ellas caminen, Señor, el ángel de Jehová acampe alrededor de ellas. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en sus centros de estudio, Padre, donde ellos caminan, hazlos invisible a toda acechanza del enemigo, Padre. Señor, reconocemos que como padres no podemos estar pegados las 24 horas a nuestros hijos, pero sabemos que tú eres omnipresente, Señor, que tú estás en todas partes, que tú lo sabes y lo conoces todo, Padre. Señor, remueve de nuestro corazón. Padre, el salmista David, cuando él clamaba a ti, te decía, líbrame hasta de mis pecados que me son ocultos. Señor, no queremos seguir caminando de una forma desagradable a ti. Reconocemos delante de ti, Señor, que te fallamos, que nos caemos, que muchas veces consciente o inconscientemente, Señor, actuamos de una manera incorrecta. Pero hoy queremos decirte, Padre, transfórmanos. Espíritu Santo, llénanos. Señor, cámbianos en el nombre de Jesús. Que donde quiera que vayamos podamos ser ese remanente, Señor, que le dice no a toda tempestad, que le dice no, Señor, a toda enfermedad, que donde el diablo está decretando muerte podamos decretar vida. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a hacer lo que tú hacías, Padre. Ayúdanos a no perder la esencia de tu palabra. Ayúdanos a ser esas mujeres sabias en todo lo que hagamos, en
todo lo que, Señor, tú nos permites desempeñarnos en el nombre de Jesús. Padre, oro por las personas que están conectadas. Señor, tú las conoces, tú conoces sus necesidades, tú conoces los anhelos de su corazón, tú conoces, Padre, sus sueños, sus metas. Dice tu palabra, Señor, amado, yo deseo que seas prosperados en todas las cosas. Señor, no es solo en una, en todas las cosas. Esa palabra que salió de tu corazón. Y que tengas salud. Padre, si hay alguien enfermo, como prospera tu alma. Eso dice tu palabra. Ese es el anhelo de tu corazón, Señor. Tu palabra también nos enseña, Padre, que tú cargaste nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Padre, yo siempre he dicho, porque así tú me lo has revelado, que tú ya cargaste. Es algo que tú ya hiciste allá cuando caminaste a la cruz. Levántanos en fe si hemos dudado, Padre. Ayúdanos a tomar lo que tú ya nos diste con esa autoridad que tú quieres, Señor, que la tomemos. Dice tu palabra que por tu llaga fuimos curados. Señor, si hay alguien aquí enfermo, si hay alguien que está pidiendo por un familiar, Señor, por un amigo, por una amiga, en el nombre de Jesús, ese pacto de amor en la cruz del Calvario, que nos dio salvación, redención, que nos limpió, que nos sanó, que nos restauró, Señor. Padre, muévete en el nombre de Jesús. Que tu bálsamo de sanidad, Señor, desde la coronilla hasta la planta de los pies, pueda remover, Señor, todo espíritu inmundo de enfermedad. Señor, en el nombre de Jesús, rechazamos, Padre, toda enfermedad generacional, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, dice tu palabra, Señor, que nuestro cuerpo es templo y morada de tu Santo Espíritu, y que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Padre, tú eres el dueño de nuestro cuerpo. Allí habitas tú, Espíritu Santo. Por lo tanto, Padre, no puede habitar algo acorde y conforme a la esencia de nuestro Padre. Señor, en el nombre de Jesús, rechazamos todo espíritu de enfermedad. Sana, Padre, tú nos diste sanidad divina. Tu palabra dice, si alguno está enfermo, venid a los ancianos de la iglesia, Padre. Aquí estamos delante de ti, pidiéndote, Señor, que sanes, que remuevas toda enfermedad anímica, Señor, en el alma, todo desánimo, Padre, en el nombre de Jesús lo echamos fuera. Desautorizamos toda obra de las tinieblas en el nombre de Jesús. Padre, ponemos esta semana en tus manos, que todo lo que hagamos, Señor, sea bendecido, que donde quiera que nuestros pies vayan, sea conquistado, como dice tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, gracias por la vida de estas mujeres, gracias por la vida, Señor, de sus familias, gracias, Padre, por levantarlas en este tiempo. Bendícelas, Señor, llénalas de ti, Padre, en el nombre de Jesús, úsalas, Padre. Llénanos de sabiduría, papá, en el nombre de Jesús. Danos la fuerza y la fortaleza para seguir adelante. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos la gloria únicamente a ti, Padre, porque tú eres santo, santo, santo. Gracias, papá. Gracias por este tiempo. Gracias por lo que tú estás haciendo y por lo que seguirás haciendo, Señor. Bendecimos sus trabajos, bendecimos su familia, Señor. Bendecimos su entrada y su salida, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amadas hermanas, ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Les bendigo en el nombre de Jesús. Es el anhelo de mi corazón que el Señor les lleve de victoria en victoria y que la presencia del Señor esté siempre, siempre con ustedes. Les bendigo con toda bendición del cielo
Muchas bendiciones.